La Gran Cámara había sido el centro de poder en Terra desde que se estableció el palacio. Era un recinto formidable, un verdadero coliseo. Había sido dañada durante el asedio, pero la habían restaurado y reparado de un modo indulgente. Se erigió una estatua inmensa a Rogal Dorn en el exterior este para conmemorar sus esfuerzos sobrehumanos. Por la defensa en general y por su extraordinaria lucha sin descanso. Aquello no había sido idea de Dorn. Gilliman fue quien ordenó que levantaran aquella escultura. Mi hermano vigiló el palacio durante los momentos más oscuros, había dicho él, y es él quien debería vigilar el concilio por siempre jamás. Recientemente, en las últimas décadas, el Senatorum Imperialis había tomado la costumbre de reunirse en otros lugares. El lugar preferido de estos era el Cerebrium, una habitación pequeña en comparación revestida con paneles de madera cerca de la cima de la torre Le Borgia. Se decía que el emperador había fomentado el uso de las habitaciones de aquella torre para la meditación y el conocimiento de uno mismo. Además, había un rumor de que era la habitación de su único hijo. Con especial énfasis en el Cerebrium. Congregarnos aquí nos hace sentir mucho más cerca de sus pensamientos, exclamó Udo en cierta ocasión, como alegato a favor de su uso habitual. Mangoritz sabía perfectamente lo que hacía. El Cerebrium contaba una larga mesa de madera tallada en el centro, lo suficientemente grande como para que cubieran 12 sillas. Solo los 12 miembros del Alto Senatorum podrían participar en una sesión. Los oficiales secundarios como Mangoritz se veían obligados a esconderse en las sombras o a tomar asiento contra la pared. Era un juego de poder. Era infantil. El Cerebrium era una habitación magnífica, bien equipada y bastante evocadora. Si se abrían las contraventanas, la estancia ofrecía una vista extraordinaria del tejado del palacio. Mangoritz había pensado muchas veces que aquella sala podía ser un estudio, una oficina o un cuarto. No obstante, esas habitaciones tenían fama de tener un oscuro pasado. Apenas servían para dirigir también el imperio. Era demasiado pequeña, demasiado inusual y muy poco profesional. Era un cuarto trastero, adecuado solo para cavilaciones privadas y negocios a puerta cerrada. Mangoritz inclinó la cabeza para saludar al Lord Comandante Militar Heth, su único y verdadero aliado entre los 12 altos, y luego encontró un sitio donde sentarse a los bancos de madera, habitables bajo las ventanas de levante, donde otros señores y funcionarios menores también estaban sentándose. Le saludaron como si ese fuera uno de ellos, pero él no lo era. Hacía menos de un siglo, uno de los puestos permanentes de los 12 altos había pertenecido al gran maestre de oficial Asesinorum. El cargo era uno de los viejos 12, que formaban parte del gobierno y del imperio desde la creación del Senatorum. Como había dicho el hermano Amanecer, los tiempos estaban cambiando. Algunos cargos y ninguno más que la oficina de asesinos se consideraban ahora obsoletos, en el mejor de los casos, o arcaicos y primitivos en el peor de ellos. Los habían ido alejando de los 12 centrales y acabaron por deshacerse de ellos por completo, relegándolos a puestos inferiores, fuera del alto círculo. Otros puestos más actuales avanzaron y ocuparon sus lugares. Era vergonzoso. Mangoritz reconocía que algunas de las nuevas instituciones del imperio realmente merecían tener un cargo, o al menos un asiento. Tanto los agentes de la Inquisición como los eclesiarcas del Ministorum presenciaban de representación entre los altos señores desde la herejía. Eran parte fundamentalmente del imperio. Mangoritz no ni iba a discutir con ellos. Lo que sí discutía era que el concilio debería haberse expandido. Los observó mientras se sentaba en la mesa, hablando con unos y otros, algunos de ellos riendo. Vinan
La representante inquisitorial era la única que no había hablado con nadie. Era callada, reservada y sorprendentemente joven, con unos pómulos marcados y un cabello gris acero muy corto. En teoría, ella era una sustituta. En teoría, la representante inquisitorial había tomado el cargo permanentemente que, por tradición, había pertenecido al maestro del oficio asesinorum. Vinan tenía un antiguo pasado, muy envuelto en misterio, a que Van Gorich no le guardaba ningún rencor. En cierto modo le gustaba Vinan y había admirado a su predecesor. Creía en la función casi autómata de la Inquisición porque reflejaba en su espíritu el mismo mecanismo de seguridad que el asesinorum. Se reunían a menudo con Vinan y otros de su clase, en privado, claro está, para debatir técnicas y funcionamiento. Todo se basa en dar y recibir. Head era el Lord Comandante militar del Astra Militarum, viejo y mutilado. Aunque en el que la Guardia Imperial era el organismo militar más extenso del Imperio, Head tenía la sensación de que era más bien el tercer subalterno, después del Adeptus Astartes y la Armada. Lancelot le estaba ignorando sin dudar agudas. Lancelot, de rostro ancho y rojizo, con voz resonante, era el alto Lord Almirante de la Armada Imperial. Tardó un rato en sentarse, pues estaba hablando con Tobris Hecknar, el señor del Administratum, sobre lo que enrevesado chismorroteo, mientras Vernon Zex los miraba con indulgencia y paciencia. Zex, el gigante que había detrás de ellos, era el gran preboste mariscal de Adeptus Astartes y de Adeptus Arbites, uno de los 12 humanos con más implante augméticos del centro de los 12 altos. Asimismo, Lancelot no estaba en absoluto interesado en hablar con Hecknar, si no fuera por interés. Le estaba contando un chisme a Hecknar para poder llamar la atención de Zek y así dar la impresión de que él era el compañero más cercano. Tal vez deba trazar un mapa, pensó Van Gorich. Un mapa o una carta de navegación. Podría utilizar un código de colores para ilustrar las zonas de desdén, engaño y falsedad. En otro extremo de la mesa, Kubik, el fabricador general de adeptos mecánicos, estaba dirigido con un diálogo con Mesrin, el eclesiarca de adeptos ministro, y Hebald Gibran, el enviado del paternobiliar de los navegantes. Obviamente, Kubik era la segunda persona con más modificaciones. Van Gorich observó los movimientos y acciones de Kubik con gran interés. Su experiencia matando sirvientes en el mecánico era bastante limitada y era una habilidad que, según consideraba, debía desarrollar teniendo en cuenta que el inmenso poder político y bélico de Marte. Por instinto pensó que resultaba difícil de matar. Al menos los navegantes, que eran habitualmente inhumanos, también parecían menos robots. Al menos los navegantes, que eran igual de inhumanos, parecían físicamente frágiles y vulnerables. Van Gorich ya había preparado varias metodologías sobre algunas de las otras subespecies. Los sirvientes embrujados y espectrales del Astronomicon representaban en los 12 altos como Volkat Sark. El señor del Astronomicon todavía era lo suficientemente humanos para participar en los procesos convencionales. Los telépatas, los telépatas se regían por una ley de vida diferente. Abduridas Anwar, el señor de la Adeptus Astra telepática, era un inquisidor y el típico ser maligno e inquietante, como todos los de su clase. Tratar con telepatas, en especial con los telépatas capacitados más poderosos del Imperio, bueno, ese era otro motivo que Van Gorich había establecido unos vínculos tan estrechos con Vinan y los de su índole. Huskina Tul, la portavoz de los capitanes cartistas, era la única 10º miembro de los 12 altos. Era una mujer magnífica, engalanada, con unas túnicas tan ostentosas que rozaban el melodrama y desempeñaban un papel mucho consideraban el más trivial de todos. Por otro lado, la flota mercante representaba casi el 90% de la capacidad interestelar del Imperio. En tiempos de crisis, la portavoz manejaba un poder mucho mayor que el del alto Lord Almirante. Solo una campana. Los delegados se convirtieron
a sus asientos, incluso los más evidentes todos. Varios querubines y drones avanzaban con el Cerebrium, como si subiera una pajarera se tratase. Lord Gilliman entró en la concurrida cámara, revestida de paneles, y tomó asiento. Inclinó la cabeza para saludar a sus 11 colaboradores principales. Era el Lord Comandante del Imperio, jefe supremo de todos los activistas militares imperiales. Llevaba la cabeza rapada, y la antigua y enorme cicatriz que le atravesaba el cuero cabelludo y el cuello era claramente visible. Aunque, más allá de cualquier disciplina o arma de máquina de guerra imperial, llevaba puesto el uniforme galoneado que era, en cuanto al vestido, al menos una reminiscencia del uniforme de gran almirante que se había llevado durante su ilustre carrera profesional, anteriormente en el Senatorium. Su nombre era Udin Mach Udo. No era el primer humano que representaba el Senatorium Imperiales, pero, como todos sus predecesores humanos, transhumanos por igual, utilizó el título honorífico y solemne de su cargo, el nombre del primer Lord Comandante, Gilliam de Macrash. «Procede, señor», dijo Lord Gilliman. Heckard asistió. Activó el cogitador agrapado enfrente a los de sobre su mesa y empezó a escribir presionando las teclas metálicas. Desplegaban de él como si fueran alas de polilla gigante. «Altos, señores, empezamos la sesión», declaró Heckard.